Bienvenidos a esta entrega de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, un programa cargado con mucho contenido, entrevistas, comentarios, análisis y todos los temas de actualidad. En el día de hoy, la entrevista principal es con el economista Henry Ebral, con quien estaremos conversando sobre el impacto que tiene para la economía el subsidio y la variación de la tasa del dólar. Cómo esto afecta a la economía dominicana, pero además, como cada semana, tendremos los segmentos Justicia y Derecho, Tu Impulso Diario y Soleando. De inmediato nos vamos a los titulares. En Punta Cana, el presidente Abinader aboga por una región en la que el trabajo genere dignidad, justicia, prosperidad y más oportunidades para todos. Ministerio de Energía y Minas proyecta 2.800 megas renovables y 25 nuevas subestaciones para el año 2028. República Dominicana celebra resolución de la ONU con la nueva misión y Haití agradece ese respaldo y califica de giro decisivo la fuerza que eliminará bandas armadas en su país. Ministerio de Educación Superior propone hoja de ruta para consolidar cooperación entre la Unión Europea y Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños, CELAC. Según IDOPRIL, accidentes y enfermedades laborales han costado más de 10.000 millones en 4 años al país. Senado de la República Dominicana aprueba en primera lectura y a unanimidad reforma al Código Laboral con la cesantía. Director general de la OIT califica al presidente Luis Abinader como un líder visionario que impulsa en República Dominicana un camino progresista basado en sostenibilidad, inclusión y justicia social. Ex alumno habría extorsionado al guardián de escuela de Invivienda con 2,000 pesos para grabar video sexual, en tanto que MINER aplica sanciones por uso inapropiado de instalaciones escolares. Farideh Raful dice que la violencia contra las mujeres es uno de los principales retos del país. Estado Dominicano decide no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, exclusión que es condenada por distintos sectores del país y el Frente Amplio. Síganos en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, pero pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Hoy 10 de la noche en el canal N16, pero mañana domingo los canales 24 y 69 de UHF. Nos vamos a una pausa y volvemos en breve. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo.
Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas, con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta mañana nos llena de gran satisfacción dejar en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo, la primera obra construida con fondos propios del Fideicomiso Pro Pedernales, con una inversión de 1.304 millones de pesos. Desde este momento, cada hotel, cada espacio construido contará con agua limpia, bien gestionada y con un tratamiento responsable para su uso. Esta obra es una expresión concreta de lo que significa hacer política pública con visión y garantizar que el crecimiento económico no comprometa nuestros recursos naturales, sino que los aproveche de forma inteligente para beneficio de todos. Con esto priorizamos lo esencial: garantizar sostenibilidad ambiental, evitar la contaminación y asegurar el buen uso de los recursos. Todo esto para que este destino avance con la responsabilidad que requiere y así cumplir con el compromiso de que Cabo Rojo sea el motor que impulse el desarrollo de Pedernales y de toda la región Enriquillo. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día, es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Gracias por continuar con nosotros. Como les dije al principio, la entrevista de hoy es con el economista Henry Ebral, con quien estaremos conversando sobre el impacto del subsidio eléctrico en la economía dominicana. No es un secreto para nadie la situación de los apagones que se están viviendo hoy en día, un problema que viene de muchísimos años atrás. Pero sería interesante recordar que en el año 2012 el expresidente Leonel Fernández dijo que ese problema ya era una solución de su gestión. Pero en el 18, recuerdo, mirando al doctor Google, como dijo en una ocasión alguien, vi que también Danilo Medina, que fue presidente de nuestro país en el 2018, dijo que aquí no iba a haber un apagón más. Pero continúan las olas de apagones afectando, obviamente, no solo la economía, sino también la salud mental de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es muy difícil tú pasarte todo el día en las calles haciendo cosas, trabajando muchísimo, y cuando llega a tu casa te encuentra el problema de los apagones. En resumen, este problema de los apagones en nuestro país, que lamentablemente lo heredó el presidente Luis Abinader y que tiene muy buenas intenciones y que ha hecho todo el esfuerzo, ha hecho las inversiones y el trabajo para acabar con este problema. Sin embargo, los apagones podríamos decir que tienen varias razones, una combinación tanto técnica como estructural y financiera. ¿Y por qué digo esto? Y toda esta estructura, por supuesto, que afecta la economía del pueblo dominicano. En materia técnica podemos decir que están las generadoras, la planta Catalina 2, está también la distribuidora de gas AES Dominicana. En materia económica está el subsidio del Estado Dominicano a este problema de muchísimos años. En materia de generación y de distribución, pues lamentablemente el país carga con la distribución, mientras que la generación cobra a pesar de no dar el servicio. Entonces, obviamente que estamos en una posición de desventaja como país y el gobierno está en una posición de mucha desventaja. Por lo que estas causas
a estas causas también podemos sumarle el problema de la demanda y la alta temperatura que también está agotando a la gente. Por lo tanto, los distribuidores están en una situación mucho más difícil porque no le están proporcionando la energía para ellos poder dársela a la gente. Pero además los distribuidores tienen un problema también más serio, y es el problema de la facturación. Muchos morosos que no quieren pagar la luz, pero también está el problema de podríamos decir, esa estructura. No hay la estructura apropiada para poder hacer el trabajo tampoco. Entonces, para el Estado Dominicano es una carga muy fuerte, don Henry. En ese sentido, pues, viendo este panorama bastante sombrío y que está afectando tanto la imagen del gobierno de Luis Abinader, que se ha empeñado no solamente en devolver la institucionalidad, en darle institucionalidad al país, sino afrontar los problemas de manera seria, con responsabilidad. Me gustaría escuchar su opinión sobre la sostenibilidad del subsidio en la economía dominicana, que representa más de 105,000 millones de pesos, este subsidio para el país. ¿Cómo esto podría afectar el presupuesto nacional y, por supuesto, la inversión del sector eléctrico? Sí, como no, muchas gracias primero, Nuris, por la amable invitación, aunque sea para hablar de un tema tan delicado, tan difícil, y que obviamente con mucha razón ha provocado nuevamente, ¿no? Mucho descontento por parte de la ciudadanía, porque efectivamente han regresado tandas de apagones muy importantes. Entonces hay que tratar de entender qué está pasando en este sector, que realmente hablamos del sector eléctrico, realmente es un conjunto de subsectores que tienen realidades un poquito diferentes, tanto en sus situaciones financieras, en su manejo y en su propia propiedad, ¿no? El sector eléctrico se pudiese descomponer, en el caso de la República Dominicana, en tres subsectores. Está el sector de la generación, que es donde se produce la electricidad a través de centrales de gas natural, de carbón, de fuel oil, que son las formas tradicionales de generar electricidad, además de también en la parte de fuente tradicional, lo que son las presas, que permiten generar con la fuerza del agua, generar electricidad. Pero a eso tenemos que añadir algo, un subsector que ha sido muy pujante en los últimos años, que son las energías renovables no convencionales, que eso agrupa tres, básicamente, en el caso dominicano, la energía eólica, la energía solar, que es la que más está mostrando crecimiento, y el tema de la biomasa, como es el caso de esta generadora que está en San Pedro de Macorís. Bien, dentro de esto, esa es la parte menos problemática del sector eléctrico, que esa es una buena noticia porque no siempre fue así. De hecho, los apagones que se daban en los años 80, en los años 90, se debían que básicamente no haya capacidad suficiente de generar electricidad, que por más que tuviese redes para permitir que llegase la electricidad a la gente, si tú no logras inyectar electricidad en los canales de transmisión, pues no va a llegar electricidad. La situación hoy en día es diferente porque hoy en día inclusive, en teoría, tendríamos la capacidad, no digo en todos los meses del año, pero sí tendríamos capacidad hoy en día de hasta exportar, si pudiéramos exportar electricidad, tendríamos capacidad suficiente porque hoy en día han habido en los pasados 10 años grandes inversiones en generación, que es altamente necesario porque tomando en cuenta que la economía dominicana duplicó su tamaño entre el 2013 y 2023, esto no se hubiese logrado sin tener esta energía adicional porque el crecimiento económico se fundamenta básicamente en
disponibilidad de energía. No se puede crecer la economía si no crece la disponibilidad de energía, por lo que es muy sensible el tema de los apagones, porque si no hay electricidad, no hay energía, entonces no hay transacciones, se caen las transacciones económicas, entonces la economía no logra crecer lo que pudiese crecer de no tener esos apagones. Dentro del sector de generación, para terminar en este subsector, pues ver los otros dos, transmisión y sobre todo distribución, el sector de la generación tiene dos características interesantes. Primero, había un cambio excelente en lo que se llama la matriz de generación. ¿Qué es la matriz de generación? Es de qué manera, con qué combustibles se está produciendo la electricidad. Hace todavía apenas 5 o 6 años atrás, la principal fuente, el principal combustible que se usaba para producir electricidad era el fuel oil. Eso era plantas relativamente viejas, plantas contaminantes, plantas con un costo relativamente alto de producción, y prácticamente la mitad de la generación se lograba a través de eso. Fíjense que hoy en día apenas el 10% de la electricidad en el país se genera en base a fuel oil. Entonces, ¿con qué se está generando la electricidad hoy en día? Básicamente las dos fuentes principales es el gas natural, que representa un poquito más del 40% de la generación, y el carbón mineral, que representa alrededor de un 30%, especialmente una vez que hayan entrado en producción las dos unidades de Punta Catalina. Y finalmente se completa entonces prácticamente 10% fuel oil y el 20% restante, que son esas energías renovables, dentro de las cuales la hidroelectricidad ya de esos 20 puntos representa apenas 6. Eso quiere decir que hoy en día hemos tenido meses en este año 2025, donde 26, perdón, donde hemos logrado, no, 25, yo estoy confundido, año 2025, no pasa nada. Donde todavía hemos tenido meses donde la generación eléctrica en base a el sol y el viento ha sido mayor que la generación por fuel oil. Eso es un muy buen resultado. Segunda realidad, para terminar con la parte de generación, es que a diferencia de la distribución, que es prácticamente en su 100% en manos de empresas estatales, las empresas de producción las hay completamente públicas, o sea, 100% propiedad del Estado, como es el caso de Punta Catalina, como es el caso de toda la parte de hidroelectricidad, ahí no hay capitales privados, y el resto tienen empresas que son mixtas, que son básicamente esas dos empresas que se capitalizaron al final de los años 80. Estamos hablando, por ejemplo, de Rejaina y Reitavo, donde es mitad privado y público. Y finalmente están una cantidad de empresas privadas que han hecho últimamente grandes inversiones en la conversión a gas natural y en instalar parques eólicos y sobre todo parques de energía solar. Entonces, eso es la realidad del sector de generación que, gracias a Dios, ha logrado con grandes inversiones acompañar el crecimiento de la economía. Lamentablemente es el resto del sector eléctrico, Nuris, que presenta grandes deficiencias que hacen más visible pues, la situación de crisis. A diferencia del sector generación, en el sector de distribución han habido, pocas inversiones y prácticamente fuera de zona especial, como es el caso en el este del país, las tres empresas principales, Edesur, Edenorte, Edeste, no son compañías privadas. Todavía gente se confunde. Esas tres empresas que prácticamente manejan más del 90% de la electricidad que llega a la gente en sus casas o en sus empresas, son empresas 100% públicas. ¿Y cuál es el problema? Es que esas empresas, para lograr cobrar el equivalente a 100 megas de electricidad, están comprando a las empresas de generación, que sean privadas o públicas,
el equivalente a 170 mega. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que están comprando y pagando 170, pero solamente están logrando cobrar 100. ¿Por qué están cobrando tan poquito? Porque hay una combinación de pérdidas, que son las que se llaman las pérdidas técnicas, y otras pérdidas que son comerciales. ¿Cuál es la diferencia? Las pérdidas técnicas es que por malas condiciones de las redes, parte de esta electricidad que se está comprando a las generadoras se pierden en las redes. No llegan a la gente, pero sí la tuvo que pagar porque El las Estado compró. tiene que pagarla. Entonces, esos son estas pérdidas que se llaman técnicas, que probablemente están representando, yo diría, entre un 30 y un 40% de las pérdidas actuales, que de nuevo, de 170 mega, apenas 100 terminan facturándose y cobrándose, ¿no? Entonces, el resto de las pérdidas ya son pérdidas por otros motivos. No son las pérdidas técnicas, sino comerciales, donde llega electricidad, donde gente está conectada de manera ilegal o no tiene este medidor, o simplemente pues se está facturando y no se logra cobrar. Sumando esas dos cosas es lo que es el porcentaje de pérdidas, que es esta relación entre cuánto de esta energía que se compró no se está cobrando y cómo se compara con la cantidad que se compra. Hoy en día hemos estado llegando el año pasado en meses donde se ha superado el 40%. Este año ha logrado bajar un poquito, pero de manera no suficiente para mejorar las situaciones. Resultado de todo eso, las EDES, las empresas de distribución estatales, están enfrentando grandes pérdidas financieras, que al igual que en cualquier empresa, si hay pérdidas, alguien, y generalmente es el accionista, en este caso el Estado, tiene que meter la mano al bolsillo y cubrir esas pérdidas. El año pasado, las pérdidas, lo que tuve que transferir al gobierno central, del presupuesto del gobierno central, a esas empresas estatales, alcanzó prácticamente 105.000 millones de pesos, un 40% del déficit total del Estado. En el año 2025 se proyectaba que pudiese bajar en unos 20.000 millones esas pérdidas. Es la razón por la cual en el presupuesto original 2025 se había consignado un monto de 83.000 millones de pesos para las transferencias del gobierno central al sector eléctrico, o mejor dicho, a las empresas de distribución. Lamentablemente, al no lograr bajar realmente el nivel de pérdidas, que se han mantenido en niveles muy similares a los del año pasado, en el presupuesto modificado que se aprobó el mes pasado, de los 69.000 millones de pesos adicionales de gasto en este presupuesto modificado, 20.000 millones corresponden al incremento por encima del presupuesto de esas pérdidas que se tienen que compensar, que terminaran en el 2025 a un nivel lamentablemente muy alto y similar al año pasado. Para el 2026 se espera de nuevo que puedan bajar 20.000 millones. Ahora, es muy difícil que bajen esos niveles de pérdidas sin inversiones importantes en la parte de las redes. ¿Cuáles serían las consecuencias del gobierno si decide reducir de manera, ir reduciendo de manera paulatina ese subsidio eléctrico? O sea, desde su punto de vista. Porque la verdad es que el subsidio es un gran problema para la economía dominicana. Ya vimos los problemas que tiene la distribuidora para poder cobrar, para poder facturar. Hay mucha gente morosa, mucha gente que se roba la luz. O sea, hay muchísimos problemas. Reciben, pagan 170, como usted decía, y reciben 100. O sea, que también, o sea, el Estado dominicano está cargando con la generadora. O sea, los generadores no tienen problemas, porque ellos hay que pagarle como quiera. Pero el Estado dominicano sí está teniendo ese problema. Entonces, porque el problema precisamente no está del lado de la generación.
Porque mira, la distribuidora compra 170 porque para poder llegar a facturar 100 necesita comprar 170 porque de esos 70 se le pierde probablemente 25 o 30 porque tiene redes en malas condiciones. Muy malas condiciones. Y del otro lado tiene una deficiencia administrativa y comercial tan grande que por una serie de razones la otra electricidad que no se pierde en las líneas, que sí llega a la gente en empresas o en casas, pues o no se mide o sí se mide y se factura y no se cobra. Entonces, esa es una situación que efectivamente ya no es sostenible, porque mire, para este presupuesto del 2026 se consigna un déficit de 280.000 millones de pesos, equivalente a 3.2% del PIB, pero eso es asumiendo que las pérdidas van a bajar de 105 a 80, 83, cosas que cada año se asume que va a pasar y que no pasa porque para tú poder bajar esas pérdidas en el sector de la distribución, y es algo que se había... Pero vamos a un escenario. Siempre se me hace muy difícil porque usted me da una cátedra de economía y es muy bueno para que la gente le entienda. ¿Cuáles serían esas consecuencias económicas y sociales si el gobierno decide reducir de manera paulatina ese subsidio a la gente? O sea, desde su óptica como economista y como un ente social. Bueno, primero para los que siempre han pagado la luz va a ser una muy buena noticia. Claro. Porque va a significar que de esos, si tomamos los 105.000 millones que se habrá transferido este año para cubrir las pérdidas, a tener menores niveles de pérdidas, las EBES, ¿verdad? Va a haber más dinero disponible para invertir en educación, sobre todo en salud, en gastos de capital, que son esas inversiones en infraestructura que son tan necesarias porque movilizan, aceleran la economía. Para los que siempre han usado una luz que no estaban pagando, pues ni modo, para ellos va a ser una mala noticia, pero la justicia, para mí siempre es una buena noticia. Entonces, en este sentido, tendremos un sistema, por supuesto, más justo. Eso permitiría entonces bajar los niveles de déficit y recuerden que la última consecuencia de todo eso, al incrementarse el déficit, ¿qué es lo que se está incrementando? La deuda. Porque el déficit de hoy es la deuda de mañana y la deuda de mañana son esos intereses que siguen creciendo, que entonces esto es un círculo vicioso terrible. Ya no se puede seguir manteniendo esta situación. Ahora, esta situación significa que el Estado va a necesitar invertir durante 3 o 4 años en la parte de distribución y de transmisión entre 300 y 350 millones de dólares cada año. Eso actualmente no está disponible en las condiciones actuales de las finanzas públicas, por lo que, de nuevo, uno de los temas centrales de futuras reformas, incluyendo una reforma fiscal, es el tema eléctrico. Claro. Porque en el tema del sector eléctrico, la idea sería poder bajar de 105.000 millones a unos 20.000 millones esos montos de transferencias y liberar 85.000 millones significaría poder aumentar en más de un 50% el presupuesto de salud, donde tenemos todavía una inversión tan pequeña que no logra llegar al 2% del Producto Interno Bruto. Mire, don Henry, la verdad es que, como le decía ahorita, siempre es sumamente interesante escuchar esos análisis económicos que usted hace, pero aquí Jeffrey le encanta hacer muchísimas señas y como usted hace una conceptualización bastante precisa para que la gente entienda, es una cátedra que nos da a mí y a los amigos de Nuestro Tiempo con Luris Paulino. Pero no quiero irme sin breve que nos diga el impacto de la depreciación del peso frente al dólar, que ha estado entre 61 y 62. ¿Cómo esto afecta a la inflación
de la economía dominicana y afecta la estabilidad económica, por supuesto, de la dominicana. Así brevemente, porque nos quedamos solamente en el tema. Perfecto, nos vamos a puntualizar en tres puntos nada más. Primero, ponernos dentro del contexto. En el presupuesto del año 2025 se proyectaba una tasa de cambio promedio para todo el año de 63 pesos con 11 centavos. La última proyección que está contenida en el proyecto de ley de presupuesto 2026 dice que el tipo de cambio promedio del año 2025 se daría en torno a 62 pesos con 10. De hecho, si vemos el periodo de enero a agosto, el tipo de cambio promedio estuvo en 61 y algo. Primera puntualización. Estamos dentro de los parámetros que estaban previstos en el presupuesto. Segunda puntualización. Un cambio importante al cual vamos a tener que acostumbrarnos. No estamos acostumbrados a eso. Antes, hasta el 2019, el tipo de cambio subía de manera regular todo el tiempo. No había que preocuparse, no había cambio ni a favor ni en contra. Seguía subiendo de China a China. Ahora es muy diferente. Lo hemos vivido en el 21, en el 22, en el 23 y en el 25. Hay momentos, al igual que en otros países de la región, cuando el dólar sube, pero también hay momentos cuando el dólar baja. Y eso es nuevo, no estábamos acostumbrados a eso. Tuvimos dos episodios importantes, uno en abril y otro recientemente, el mes pasado, el mes de septiembre, donde hemos visto en el mes de septiembre, en apenas 6 días de cotizaciones, el dólar bajó 2 pesos con 25 centavos. Entonces, tenemos que ir preparándonos, acostumbrándonos al hecho de que de ahí en adelante efectivamente va a haber variaciones. Y finalmente, y eso estoy redescubriendo el agua tibia, pero hay que puntualizarlo. Lamentablemente, cada vez que sube el dólar, todo el mundo tiene tendencia a ajustar sus precios hacia arriba para cubrirse. Lamentablemente, lo hemos visto, cuando al revés baja el dólar, la gente no baja los precios. Aquí en la República Dominicana hemos visto como con qué facilidad los precios suben por el ascensor, pero no bajan. Y bajan por la escalera si es que encuentran la escalera. Entonces, el tema de esas variaciones tan fuertes del tipo de cambio sí pueden tener efectivamente un impacto en la inflación. No ha sido el caso ahora porque las variaciones han sido compensadas por altas y bajas de corto plazo, ¿no? Pero sí tenemos que aprender de ahí en el futuro en que puede haber momentos durante el año donde baja el dólar y otros momentos como a principio de año y a final de año donde tradicionalmente el dólar tiene más bien tendencia a subir. Bueno, lo único que estamos seguros es que los préstamos suben los intereses, pero jamás te bajan los bancos. Eso sí lo está viviendo la gente a pesar de esa proyección Doris, que usted... Permíteme, como usted tocó un tema muy importante. Una buena noticia de esta semana ha sido el anuncio de la Junta Monetaria de que estaba bajando la tasa de interés por primera vez este año. Sin embargo, fíjese que la banca le está anunciando a uno que para diciembre ya le van a aumentar. Pero ahí voy, Nuris, muy importante, por eso que bueno que usted tocó este punto. Va a venir probablemente otros 2 recortes de la tasa de interés, porque es lo que va a pasar en los Estados Unidos. Señores, no seamos tontos, tenemos que hacer lo siguiente. Ya se anunció esta baja, ella es real. Vienen otras bajas adicionales. No esperen que el banco le llame para decirle que va a bajar la tasa de interés. Nos toca a nosotros llamar a nuestro banco para decirle, mire señores, ya he escuchado que está bajando la tasa de interés, ¿cuándo me van a bajar? Y también le puede decir, porque el banco es un comerciante como cualquier otro, no le gusta perder clientela, dígale al banco que ya los otros bancos competidores lo están llamando para que se mude con su préstamo a pagar una tasa más baja en el otro banco. Eso puede ser el movimiento que permita que durante ese último trimestre del año que acaba de iniciar esta semana, podamos ver finalmente esta tan importante baja y necesaria baja
de las tasas de interés. Nos toca hacer un trabajo que es llamar al banco y recibir las llamadas de otros bancos que le van a ofrecer mudarse para pagar una tasa más baja en el banco del frente. Bueno, don Henry, muchísimas gracias y qué bueno que da esa noticia a la gente para que no se deje engañar sobre el manejo de sus préstamos, que es muy difícil, una situación a pesar de los anuncios y de todo lo que dice el Estado Dominicano, pues aún así la banca privada sigue haciendo lo que le parezca, es un negocio. Muchísimas gracias, Henry Ebral, economista, por darnos luz realmente sobre este problema eléctrico. Nos dio una cátedra de la generación, la distribución y todos los sectores que involucran el sector eléctrico, pero además nos dio los datos que necesitamos para saber que tenemos que acompañar al Estado Dominicano a resolver ese problema, porque la sociedad dominicana no se va a reconstruir sola con el gobierno, los funcionarios, sino que los ciudadanos somos parte de esta solución. Y a ustedes, amigos, les invito a que nos sigan en redes sociales, nuestro _Tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y que pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Luis Paulino. Hoy el programa 10 de la noche, N16, pero mañana domingo al mediodía, los canales 24 y 69 de UHF. Muchísimas gracias, don Henry, y nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Hoy es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos. La Cámara Alta aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que regula el embargo retentivo en la República Dominicana, junto a diversas resoluciones, nombramientos diplomáticos y otras iniciativas legislativas de importancia. El Senado de la República y el Tribunal Constitucional ratificaron un acuerdo marco de cooperación interinstitucional a fin de continuar desarrollando proyectos de docencia, investigación e intercambio de capacitación. Durante la semana se reunieron las comisiones permanentes, bicamerales y especiales, entre ellas las de Relaciones Exteriores, Asuntos Energéticos y Educación. En ese sentido, la Comisión Bicameral escuchó la opinión de Andeclip sobre la modificación de la Ley 87-01 de Seguridad Social. Asimismo, el Senado realizó diversas actividades institucionales, entre ellas una charla sobre manejo de pérdidas, un taller de oratoria y una jornada de licencias de conducir junto a Intrant, orientadas a fortalecer capacidades y bienestar de los participantes. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a dar paso a la doctora Banay Bello Dotel en Justicia y Derecho. Bienvenida, doctora. Vamos a conversar sobre la Organización Internacional del Trabajo y el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso, destacando la importancia de una cultura laboral basada en el respeto mutuo y la dignidad humana, pero sobre todo en su impacto en la protección de las personas en el trabajo. La República Dominicana se encuentra hoy en el centro de la Agenda Laboral Internacional al ser la sede del 20ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo, que fue celebrada del día 1 al 3 de octubre en Punta Cana. Este evento histórico, encabezado por el presidente Luis Rodolfo Abinader y el director general de la OIT, Gilbert Hongo, reunió a ministros y delegaciones de 24 países del continente. La reunión coincide con un momento decisivo para nuestro país, que es la aprobación por el Senado, faltando aún la Cámara de Diputados, de la reforma al Código de Trabajo que incorpore el acoso laboral o mobbing como conducta sancionable por atentar contra la dignidad e integridad de los trabajadores. En este contexto, resulta imprescindible que nuestro país, que es miembro de la OIT, ratifique el Convenio 190, adoptado en el 2019 y vigente desde el año 2021, pues se trata del primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidas las manifestaciones basadas en género. Advierte este convenio que estas conductas lesionan la salud física y mental, la igualdad de oportunidades y la productividad de las naciones. El convenio define la violencia y el acoso como cualquier comportamiento aislado o repetido que cause daño físico, psicológico, sexual o económico. Su protección es amplia, pues alcanza a empleados, aprendices, pasantes, buscadores de empleo, voluntarios e incluso empleadores en sectores formales e informales en ese convenio, tanto público como privado. Además, entiende el ámbito laboral en sentido integral, abarcando oficinas, trayectos, comunicaciones digitales y actividades sociales vinculadas al trabajo. Los estados que lo ratifican asumen compromisos esenciales como son prohibir legalmente la violencia y el acoso, que es el punto nodal de este convenio. También prevenir, sancionar y reparar, garantizar apoyo a las víctimas, promover campañas de sensibilización y formación, asegurando la igualdad y la no discriminación en el empleo. El Convenio 190 se ajusta plenamente a nuestra Constitución, que en su artículo 7 nos define como un Estado social y democrático de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana. Y en el artículo 8 asegura la protección efectiva de esos derechos. Pero en el artículo 39 garantiza la igualdad y prohíbe la discriminación. ¿Y qué decir del artículo 62, que otorga una protección especial al trabajo como derecho fundamental, deber y función social, obligando al Estado a garantizar condiciones dignas y justas? Ratificar el Convenio 190 no es una decisión política. Es un deber y una obligación del Estado democrático y social que ostentamos, un paso estratégico para reforzar la protección de derechos, mismo que fortalece la imagen internacional del país,
pues atrae inversión responsable, impulsa la formación de empleo y aumenta la productividad. Pero sobre todo, refuerza la justicia y la equidad dentro de nuestra sociedad. La República Dominicana tiene la oportunidad de cerrar un círculo histórico, que es consolidar la figura del acoso laboral en nuestro código y avanzar hacia un ambiente laboral seguro, digno y conforme a los estándares internacionales. Exhortamos pues al Congreso Nacional a aprobar el Código de Trabajo manteniendo la figura del acoso laboral dentro del mismo y al presidente Luis Abinader consolidarlo con la ratificación del Convenio 190, sumándonos a las naciones que combaten con firmeza la violencia laboral. Así cumpliremos con el mandato constitucional y los principios de derechos humanos. Muy buenas noches. Gracias, doctora, por esos importantes aportes que hace, como siempre, cada semana. Y ahora vamos a impulsarnos, pero con ese impulso que solo Ciara Paulino sabe hacerlo, en tu impulso diario. Bienvenida, Ciara. ¿Eres de los que crees que es imposible levantar proyectos en tiempos de crisis? Permíteme ilustrarte algo. Microsoft, la empresa tecnológica multinacional con sede en Redmond, Washington, es una de las corporaciones más exitosas de este siglo. En 2021 superó a Apple en capitalización de mercado y se convirtió en la compañía más valiosa del mundo con 2.47 mil millones de dólares. A través del desarrollo, fabricación, licencia y soporte de ordenadores personales, entre otros servicios, esta empresa se posiciona entre las más importantes a nivel mundial. Pero nace durante la crisis económica de 1973, que surgió a partir de la caída del mercado de valores y una crisis petrolera que provocaron el peor golpe al Producto Interno Bruto en las últimas 2 décadas. En medio de un panorama económico complejo y un mercado enfocado en hardware y no en software, Microsoft lanza al mercado sus servicios en abril de 1975, demostrando que las buenas ideas pueden dar la vuelta a una situación de dificultad. La corporación multinacional Walmart es la mayor corporación pública del mundo según la lista Fortune Global 500 de 2020. Es líder en comercio minorista y ofrece la mayor oferta de empleo privado a nivel mundial, con más de 2 millones de empleados. Podría enumerar otros datos interesantes, pero lo que capta mi atención es que Walmart abrió sus puertas en medio de 2 eventos que incidieron en la economía mundial: la crisis de misiles de Cuba y el asesinato del presidente de Estados Unidos de América, John F. Kennedy. Pese a ello, la empresa comenzó sus operaciones en 1962 y transformó la manera en la que el comercio minorista se desarrolla en Estados Unidos. Simplemente genial. Burger King surge en medio de la recesión estadounidense tras la Guerra de Corea. Kate Kramer y Matthew Burns abrieron el primer local de su restaurante en Jacksonville, Florida, en 1953 y en el 2020 ya había más de 18.600 restaurantes franquiciados. No me baso en los recursos que disponían, las personas que apoyaron los proyectos, influencias externas. No, nada de eso. Solo observo la posibilidad que existe en trascender en medio de un ambiente adverso. Estudiando estos casos, entendí lo que el autor Robert Kiyosaki planteó en uno de sus libros. En tiempos de incertidumbre económica, la gente se vuelve creativa. Cierra las limitantes que vienen del entorno y concéntrate en lo que tú puedes hacer. Es posible trascender en medio de dificultades y situaciones adversas. No desistas, invierte recursos, energía, capacítate y confía en tu propuesta de valor. Aquel elemento diferenciador que hará que tu negocio triunfe en medio de un amplio mercado de productos y servicios. Ahora, vuelvo a preguntarte, ¿eres de los que cree que es imposible levantar proyectos en tiempos de crisis? Te leo en los comentarios, me gustaría escuchar cuál es tu opinión acerca de este tema.
Ha sido un placer encontrarme nuevamente con ustedes en nuestro canal Tu Impulso Diario, tripulantes con destino al éxito. Con ustedes su servidora, Ciara Paulino. Hasta la próxima. Gracias, Ciara. Y a ustedes, amigos, les invito a que nos sigan en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Hoy, 10 de la noche, N16, pero mañana domingo, al mediodía, los canales 24 y 69 de UHF. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Esta mañana nos llena de gran satisfacción dejar en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo, la primera obra construida con fondos propios del Fideicomiso Pro Pedernales, con una inversión de 1.304 millones de pesos. Desde este momento, cada hotel, cada espacio construido contará con agua limpia, bien gestionada y con un tratamiento responsable para su uso. Esta obra es una expresión concreta de lo que significa hacer política pública con visión y garantizar que el crecimiento económico no comprometa nuestros recursos naturales, sino que los aproveche de forma inteligente para beneficio de todos. Con esto priorizamos lo esencial: garantizar sostenibilidad ambiental, evitar la contaminación y asegurar el buen uso de los recursos. Todo esto para que este destino avance con la responsabilidad que requiere y así cumplir con el compromiso de que Cabo Rojo sea el motor que impulse el desarrollo de Pedernales y de toda la región Enriquillo. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los mexicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. El Pleno del Senado aprobó la ley que regula el embargo retentivo en la República Dominicana, así como el proyecto de ley que establece exenciones impositivas y arancelarias para los insumos y equipos médicos cardiovasculares, oftalmológicos y endocrinos, junto a otras importantes iniciativas legislativas. Durante esta semana se reunieron las comisiones permanentes, bicamerales y especiales del Senado, entre ellas las de Hacienda, Interior y Policía, Seguridad Social, Salud, Educación y Turismo. En este marco, la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional recibió la visita de la cuarta delegación oficial de legisladores y oficiales electos del estado de Nueva York, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación en materia educativa, cultural, económica y legislativa. Además, la comisión bicameral, diseñada para el estudio de los proyectos que modifican la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, realizó vistas públicas en la provincia de La Vega, escuchando a diversos sectores de la sociedad. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 120 estudiantes de diferentes centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos al arte, la cultura, la música, la buena música. Nada que ver con la cháchara de ahora. Y para ello, Federico Ortiz va a estar soleando con nosotros. Bienvenido, Federico. Bueno, señores, estamos aquí como todos los sábados en su sección favorita de Soleando, donde hablamos de música, espectáculos, de artistas, pero
acuérdense que el sábado pasado dijimos que íbamos a hacer una continuación de lo que es Gerardo Encarnación. Aquí lo tenemos nuevamente, bienvenido otra vez. Mira, tenemos un compromiso con esa gente de hablar de tus proyectos, de lo que la gente quiere de ti, de la calidad que nosotros queremos ver en la televisión y en las redes sociales. ¿Por qué no? Porque ahora mismo las redes sociales son el boom de todo el mundo. Bueno, mira, tengo Facturando RD, Eso Facturando sí. RD, donde hago cápsulas a modo de buscar reflexión, consejos. De hecho, un paréntesis quiero decirle, esa cápsula de Gerardo, señores, síganla, búsquenla, porque a mí personalmente me llegan y me ayudan al vivir, el diario vivir, como decía. Bueno, el otro es la parte empresarial, manejo una publicitaria, de colocaciones de comerciales, pero también de manejo de redes sociales, manejo de mercadeo, relaciones públicas a empresas. En la actualidad vengo con una, diría yo, con una ramificación de entretenimiento que se llama El Rinconcito de Gerardo, que Sí, está eso está chulísimo. entre Jaén y San Cristóbal. Estamos preparando actividades también para Punta Cana, en el este, Valladolid, y aquí también en el Distrito Nacional. Una pregunta, en ese rinconcito de Gerardo, ¿se va a poner música en vivo? La gente va a Viene disfrutar música de en vivo, una música adulta, contemporánea, para que esas personas que hoy no tienen lugares de entretenimiento sano, como en aquellos tiempos, en el 80, 90, 2000, tengan en el Rinconcito Gerardo ese merengue tradicional, ese merengue alegre, esa salsa, esa bachata y también la música actual. Es la edad promedio de 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y para usted que se cuele de 23. Y 100, también. Esa es la idea. Me hablábamos en el programa pasado del cine. Sí, he hecho varios guiones por razones de crédito que no puedo darlo, diría por razones legales. He hecho ya 5, 7, 8 películas a nivel que la he vendido. La el guión. y Y han sido muy prósperas. Tengo la sed de decir cuáles son, pero yo entiendo que tengo que respetar esa parte legal. Esa parte ética pero también. sí, y ahora vengo también con la creación de unas cápsulas, pero a nivel de libros tecnológicos, Pero eso está muy que esos bien. jóvenes puedan encontrar que las personas que hicimos televisión análoga y pasamos a la televisión digital y también pasamos a estas redes sociales, sí hay que tener una base. Y esa base, si no la hacemos sólida, pues no tenemos entonces para ser sustituidos por las nuevas generaciones. Si hoy los que están en las redes sociales, pues están, es porque se hizo una base y esa base fue prestada a ustedes y ustedes la van a prestar a otros futuros una base que vienen. sólida que tiene que ver con el lenguaje, con el respeto a las Claro que palabras, sí. el respeto a las personas que están viendo, por ejemplo, una entrevista donde no hay palabras obscenas, no hay ningún tipo de ofensas a nadie. Y ese tipo de televisión fue la que tú hiciste y que generaste una generación totalmente diferente que somos nosotros realmente. Porque yo viví esa época. Y no es que soy tan viejo, son 20 añitos no, que no, tengo. son 20 añitos. Más de 20, más de 20, más de 20. Señores, aquí tenemos público hoy por primera vez en esta entrevista de Soleando y es porque está Gerardo. Y Gerardo Encarnación es para nosotros también una persona que nos motiva a hacer Mira, las cosas bien hechas. Hay algo que voy a sacar a colación. Acuérdate que 5 minutos, ¿qué tiempo me queda? 2 minutos, Ya, 1 minuto. ya, dale. Mira, es bonito cuando en mi plataforma de Te Están Facturando, cuando estuve en Colorvisión, sirvió a que hoy los grandes exponentes de la música urbana, sin yo consumirla, también pasaron por allí. Yo le ayudé, o sea, le serví de plataforma. Hablar del Alfa, hablar del Lápiz, hablar de Melimel, hablar de Omega, hablar del Mayor, Todos pasaron por hablar ahí. de Toxicro, hablar de todos ellos. Es bonito. Ahora, a ellos les solto a que eso que yo hice por ustedes, lo hagan con otros. Y eso es lo bonito. Dar el talento para que se multiplique. Y con estas palabras quiero concluir. Si no pones tus planes en el Creador, no llega. Y si llega, es porque Él tiene planes perfectos para ti. Señores, bendiciones. Mejor de ahí se daña. Un aplauso para Gerardo. Hermano, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Federico. Esta semana tuvimos una excelente noticia con la aprobación por parte del Senado de la República del Código
de trabajo, con la cesantía incluida. Esa fue una aprobación que se hizo, todos los legisladores aprobaron esto, y qué bueno, fue algo de consenso, a pesar de las peticiones del sector privado que insiste en su propuesta, sin dar solución en reducir los beneficios sociales que conquistan los trabajadores. Esto nos da una pauta para nosotros decir, bueno, por lo menos las autoridades están en consonancia con la ciudadanía, que al final de la jornada es la más afectada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro tiempo con Nuris Paulino. Les invito a que nos sigan en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Hoy, 10 de la noche, N16. Pero mañana domingo, al mediodía, los canales 24 y 69 de UHF. Muy buen fin de semana. Será hasta la próxima. Bye, bye.